Buenos días, estudiantes del primer grado. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy viene de una cultura clásica, la cual es la cultura Grecia, ¿ok? Muy bien, entonces comencemos. La cultura Grecia, ¿no? O la griega, lo podemos llamar, se desarrolla al sureste de Europa, ¿no? En el extremo sur de la península balcánica, bañada por el mar Mediterráneo. También abarca numerosas islas que rodean la península y el sur de Italia, y también las costas de Asia Menor, ¿no? El territorio que ocupa la cultura griega es montañosa, con picos de poca elevación como el Taigeto y el Olimpo. También está el Pármaso y el Pindo. Entonces, también está conformado por pequeños ríos que forman valles donde se desarrolla la agricultura, es decir, el cultivo de la vid, los olivos y cereales. Y también la ganadería, ¿no? Con vacunos, ovinos y caprinos. Estas últimas en pequeña escala, además de la pequeña minería como es el oro, el mármol y el hierro. Esta ubicación determina que los griegos buscarán el progreso en el comercio marítimo. ¿Eso qué quiere decir? La mayor cantidad de comerciantes estaban dentro del mar Mediterráneo. Su clima fue variado, ¿no? En la parte continental existen climas frígidos, mientras que en las costas el clima es cálido. Sus límites. Los límites que tiene la cultura griega está por el norte con Macedonia, ¿no? Por el sur el mar Mediterráneo, en el este está el mar Egeo, en el oeste el mar Jónico. Y Grecia se formó en distintas regiones, ¿no? Bien diferenciadas. Está la Grecia continental, la Grecia peninsular y la Grecia insular. La Grecia continental está formada por Epiro, Tesalia y Tracia. Es una región bastante montañosa. Grecia peninsular está formada por las penínsulas de Peloponeso, que sería Esparta, Ática, que sería Atenas, y otras islas menores. Y en la Grecia insular está formada por pequeñas islas como las de Eudea, Samos, Quíos, Creta, Citoria, Rodas, entre otros. A esto se debe agregar que numerosas colonias en el Asia Menor, Mar Negro y el sur de Italia también conformaban dentro de estas regiones. Ahora, principales aportes entonces de la cultura griega. Vamos a dividirlo en dos, ¿no? El primero que sería el tiempo, la temporada de Atenas y el segundo que sería Esparta, dos lugares bastante reconocidos. Entonces, Atenas. La democracia ateniense hace referencia a que dentro de Atenas existía un pueblo, ¿no? El pueblo era soberano, el pueblo era quien ejercía el poder, se autogobernaba, ¿no? Por eso es que lo llamaron el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y tenía tres poderes, las cuales conocemos hasta la actualidad. Poder ejecutivo, que lo conformaban los arcontes, los cuales eran elegidos por una asamblea del pueblo, ¿no? Estaba el poder legislativo integrado por un senado o un consejo de ancianos. Generalmente este senado o el poder legislativo tenía 520 miembros, ¿no? Y ellos preparaban y dirigían la administración pública, preparaban leyes, controlaban a los arcontes. Su mandato era de un año, ¿no? Y solamente podían entrar a ella aquellos que eran mayores de 20 años. El poder judicial estaba constituida por el Areópago, integrada por 9 magistrados, los cuales castigaban los delitos de sangre y velaban por la moral pública. Y también el tribunal de Eliastas, que estaba conformado por 6.000 ciudadanos mayores de 30 años, los cuales administraban justicia tanto civil como penal. Cuando nosotros reconocemos la cultura griega, por ejemplo, nos vamos a enfocar mucho en lo que es los aportes culturales que están dentro de la arquitectura. Entonces, en arquitectura o en artes destacaron por su amor a la belleza humana, ¿no? Buscaron la perfección. Se caracteriza por ser sólida y también elegante, también sencilla y complicada, majestuosa e imponente, y utilizan hermosas columnas, pero en los arcos o en la bóveda no tenía ningún detalle. Entonces los estilos de las columnas eran las siguientes: el dórico, el jónico y el corintio. En el dórico la columna era gruesa, sin base, de capitel sencillo, y uno de los ejemplos que nosotros tenemos es el Partenón.
En el jónico, la columna acanalada tiene base y capitel en forma de volutas. El erectón es uno de los ejemplos más bonitos de la arquitectura jónica. También la arquitectura corintio, ¿no? Tenía una columna acanalada con base y capitel elevado, es decir, adornos de canto. Y uno de los que podemos rescatar dentro de este corintio sería el templo de Zeus en Olimpia. Ahora, en escultura, alcanzan la perfección porque representan hermosas figuras humanas, generalmente desnudas en reposo y movimiento, y utilizaron principalmente el mármol, el oro, el bronce y algunos maderos, ¿no? Los principales escultores fueron Fidias, ¿no? Quien entre sus obras esculpió a Atenea del santuario de Olimpia y el Zeus. Está Mirón con el discóbolo, ¿no? De bronce. Está Polícleto, ¿no? Quien era el rival de Fidias, y él hizo entre sus obras a Hera, Diomedes y Dorífero. Luego está Praxíteles, ¿no? Especialista en la reproducción de la figura humana. Ahí tenemos a Venus y a Hermes. Está Escopas, ¿no? Un rival de Praxíteles, ¿no? Que capta en sus estatuas el dolor humano expresado con nobleza e intimidad. Ahí está el mausoleo de Halicarnaso. Lísipo fue el escultor de Alejandro Magno, introdujo el teatro realista y el modelado de rasgos realistas e individualistas. Él trabajó principalmente en bronce. Ahora, Atenea también tuvo aportes en lo que es la filosofía, ¿no? Los griegos fueron los primeros en reflexionar sobre los problemas frente al mundo, ¿no? Y sus primeros filósofos fueron Tales de Mileto, Heráclito y Pitágoras, ¿no? Posteriormente tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. Ustedes ya conocen, ¿no? A estos personajes. Sócrates, por ejemplo, nació en Atenas, predica la moral, la virtud y la justicia. Se preocupa por conocer al hombre y sus frases más conocidas son: conócete a ti mismo y solo sé que nada sé. La técnica que él usaba para la enseñanza era la mayéutica, ¿no? Y fue acusado por corromper a los jóvenes, lo cual le llevó a la muerte, le condenaron a muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque él mismo se envenenó tomando la cicuta, que era un veneno como que no muy fuerte, pero lo obligaron, ¿no? Luego está Platón, que fue discípulo de Aristóteles, ¿no? Él funda en Atenas la academia, donde dio a conocer su filosofía durante 40 años. No, él como discípulo, Sócrates no dejó ni una obra. Quien lo tradujo o quien dio a conocer las obras de Sócrates fue Platón y también Aristóteles, ¿no? Y sus obras fueron los diálogos, la república, las leyes, entre otros. Él creía en la inmortalidad del alma y un Dios superior creador de todo. Ahora, Aristóteles fue discípulo de Platón, fue el más sabio, el más grande de las antigüedades, dominaba todos los conocimientos de su tiempo. Él crea la lógica como una correcta forma de pensar, se le considera como creador de la psicología. Él escribe dentro de sus obras la política, el organón y la metafísica. Entonces fue el conductor de la escuela peripatética, porque maestros y alumnos estudiaban caminando en el jardín. Su frase era: el hombre es un animal político por naturaleza. Ahora, en ciencias tenemos a los siguientes. Destacan ahí Pitágoras de Samos, que fue un matemático; Tales de Mileto, que es el primer pensador del mundo helénico, ¿no? También fue el iniciador de la geometría y la aritmética. También fue filósofo, matemático, astrónomo, entre otros. También está Euclides, que es el padre de la geometría, ¿no? Y escribe Los Elementos, el más antiguo tratado de la geometría. Está Arquímedes, creador de los principios de la palanca, y Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina. Estudia el cuerpo humano, el origen de las enfermedades, los síntomas que la definen, así como su tratamiento. Ahora, en cuanto a literatura, es sin lugar a dudas uno de los más grandes aportes de Grecia a la cultura de la humanidad. Cada escritor griego es un verdadero modelo literario, tanto por la belleza del lenguaje como por la elevación de la dignidad de las ideas. Entonces fueron quienes inventaron la mayoría de los textos, en realidad, ¿no? Sobre todo de los géneros literarios que hasta la actualidad conocemos.
Entonces, dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la poesía, ¿no? Dentro de la poesía, el lírico y el épico, está el del teatro, que son la comedia, la tragedia, ¿no? Y en oratoria, que los principales aportes que tuvieron fue de Pericles y Demóstenes, ¿no? Entonces, en poesía, por ejemplo, tenían la poesía lírica, que estaba a cargo de Safo, ¿no? Llamada diosa de la poesía, o también la décima musa. Está Anacreonte, que era un cantor del vino y de la buena mesa. En la poesía épica estaba Homero con sus obras La Ilíada y la Odisea. Luego está Hesíodo con su obra La Teogonía. En cuanto a teatro, que hace un momento les mencioné, tenía comedia. La comedia griega surge del culto a Baco y el objetivo era entretener al público. El principal representante es Aristófanes, con las ranas, las moscas, la asamblea de mujeres, entre otros, ¿no? Se burla de todos los dioses y de hombres. Y en tragedia, ¿no? La tragedia griega se caracteriza por el desenlace fatal trágico. Sus representantes estaba Esquilo, estaba Sófocles y Eurípides, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sófocles escribió Edipo Rey, ¿no? Edipo en Colona también, que son tragedias bastante bonitas. Lo mismo es, por ejemplo, de Eurípides, que son los bacantes, los troyanos, entre otros. Ahora, en oratoria, por ser Atenas un estado donde los grandes debates políticos decidían democráticamente en el ágora, el destino del país, los griegos fueron oradores por excelencia. Entre ellos, como les mencioné, era Pericles, llamado también el olímpico, ¿no? Su palabra era convincente y lógica y permiten ejercer su indiscutible influencia política por casi 40 años. Ahora, Demóstenes es el más célebre de todos, había sido tartamudo en su adolescencia, ¿no? Pero él fue un gran orador por sus obras La Filipicas y el discurso de la corona. Muy bien, entonces, hasta aquí nos vamos a quedar con lo que conocemos de la cultura griega o la cultura grecia. A la siguiente vamos a continuar. No olvides, por favor, anotar los puntos importantes y agregar imágenes al final de cada resumen. Nos vemos.